Listo chicos, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a la cuarta clase de Sistemas Informáticos Logísticos. Voy a corregir acá. Bienvenidos a esta clase. Recordemos lo que hemos estado revisando en las clases anteriores. Hemos visto los conceptos de sistemas, los conceptos de tecnologías de la información y la comunicación, la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación y los sistemas informáticos logísticos en la logística. Hemos visto también todo lo relacionado con la información, que para la información pues hay que capturarla, analizarla y luego sirve para que los altos directivos puedan tomar decisiones. Hemos visto algunas clases de decisiones que se toman en las actividades de logística, qué información se necesita para poder tomar estas decisiones y qué herramientas de sistemas informáticos logísticos apoyan en todo el proceso de la toma de decisiones, de la captura de la información y del análisis de la información. Digamos que eso es todo lo que hemos venido viendo. Yo les dejé una tarea la semana pasada acerca de todos estos sistemas informáticos logísticos que se manejan en la logística, especialmente la logística de entrada, la logística de salida y la logística interna. Recordando que la logística de entrada es en la que nos tenemos que relacionar con los proveedores, la logística de salida es donde nos relacionamos con los clientes y la logística interna pues es toda la logística que pasa al interior de la empresa y pues tiene procesos de almacenamiento, la gestión de los inventarios, el despacho de pedidos, etcétera. La logística de entrada, pues habrían procesos como por ejemplo la recepción de mercancías, la elección y la evaluación de los proveedores, y en la logística de salida todo lo que tiene que ver ya con la eh, distribución, las rutas para cuando se le va a entregar el pedido al cliente, y recordando también que transversal a estas tres logísticas, a la logística de entrada, a la logística interna y a la logística de salida, está la logística inversa, que se presenta pues en toda la cadena de abastecimiento, ¿sí? Entonces, eso es como un repaso a grandes rasgos de lo que hemos visto en las semanas anteriores. Espero que en estos momentos pues ustedes ya tengan súper claro y sean conscientes de la importancia de capturar muy bien la información, que la información debe tener ciertas características, como que sea, por ejemplo, oportuna, que sea la que es, sino que estemos pidiendo más información, porque ustedes saben que analizar, recopilar más información de la que de pronto no nos puede llegar a servir involucra a la larga recursos y pues esto representa costos para la empresa. Entonces, pues bueno, a grandes rasgos esto es un resumen de lo que hemos visto en las clases anteriores. Eh, Quisiera entonces dar paso a la siguiente agenda que les muestro el día de hoy. El día de hoy vamos a ver un poco acerca de la gestión de la cadena de suministros. Denme un segundito, chicos. Listo, chicos, qué pena. Ay. Bueno, entonces les decía que en el día de hoy vamos a manejar la siguiente agenda. La gestión de la cadena de suministros. Entonces vamos a repasar lo que es el concepto de la cadena de abastecimiento, los objetivos de la cadena de abastecimiento, los elementos, estrategias de optimización, por qué implementarlo, y a la final vamos a ver algo muy interesante que se llama el efecto látigo, que pues para esto les voy a dejar una pequeña tarea y una pequeña consulta acerca del efecto látigo o el efecto bullwhip. Bueno, entonces, recordemos la definición de la cadena de abastecimiento. El concepto de administración de la cadena de suministros o Supply Chain Management, la SCM, la S viene de Supply, la C viene de Chain y la M viene de Management, nace más o menos en los años 80 en Cheerless Corporation por el director de compras Thomas Stallkamp, quien visualizó la necesidad de convertir el desastre financiero en la que se encontraba la empresa Chrysler en un modelo de éxito. Lo que él propuso y por lo que en la actualidad se rige la gestión de la cadena de abastecimiento fue establecer las relaciones a largo plazo con los proveedores que fueran parte esencial del diseño y desarrollo de los productos. Entonces voy a resaltar acá
este pedacito. Sí. Eh, Recordemos que en la clase antepasada yo les mostraba cómo era esa comparación entre lo que antes se consideraba una cadena de suministro o competencia, perdón, entre dos compañías y lo que ahora se considera la competencia entre dos compañías. Entonces recordemos que anteriormente la competencia entre dos compañías simplemente se enfocaba en una parte de la empresa, que pues venía siendo como la parte interna de la empresa, lo que era la planta, no sé, el sistema financiero, el sistema de la bodega y ya. Y digamos que con esto competían las empresas porque pues en ese entonces las empresas eran menos complejas, el boom de la globalización digamos, no estaba tan metido en muchos de los países que hoy en sí. Y bueno, sin embargo, esa competencia que considerábamos antes definitivamente no la podemos contemplar ahora porque ciertamente las empresas, unas son más grandes, otras tienen un alcance mundial y pues ya están con todo el cuento de la globalización y por ende hay que ver en general toda la cadena de abastecimiento y eso implica ver las relaciones con los proveedores y ver las relaciones con los clientes, es decir, ver en contexto todas las relaciones que tiene la empresa y empezar a competir desde cada ángulo que tenga la cadena de abastecimiento. Y eso implica pues desde cómo estamos comprando y eligiendo las materias primas hasta qué estrategias estamos implementando para poder despachar el pedido a los clientes y poder enviarle a los clientes. ¿Sí? Entonces, pues esto es digamos, un pequeño recorderis de la definición de cadena de abastecimiento. Ahora, una cadena de abastecimiento no es más que todas las actividades que están relacionadas con la transformación de un bien. Acá voy a resaltar con la transformación de un bien desde la materia prima hasta el consumidor final. ¿Sí? Muchas veces nos llega a nuestras manos un producto sin darnos cuenta que ha pasado por un proceso para que llegue a ser el producto que tenemos. Ese proceso es el que conocemos como cadena de abastecimiento. Bien, es decir, en la cadena de abastecimiento nosotros contemplamos absolutamente todas las actividades y procesos que son necesarios para poder entregarle un producto o un servicio al cliente, porque bueno, cadena de abastecimiento no solamente es de productos, sino también de servicios. Entonces, pues esto siempre va a implicar que hayan una serie de proveedores, que hayan una serie de socios estratégicos, que se tengan en cuenta los procesos de transformación, los procesos de marketing, los procesos de ventas, los procesos de logística, entre otras cosas. Es importante aclararles aquí, y mucho ojo con esto porque esto se los puedo estar preguntando en el parcial, la logística hace parte de la cadena de abastecimiento, o sea, la cadena de abastecimiento es muy grande y por dentro de esta encontramos un área como es la logística, también podemos encontrar otra área como es la producción, también podemos encontrar otra área como es las finanzas, también podemos encontrar otra área como es el marketing, ¿sí? Entonces la cadena de abastecimiento realmente es algo muy grande y dentro de ella pues encontramos la logística que es de la que hemos venido hablando anteriormente y de la que en esta materia pues nos vamos a enfocar sobre todo en aquellas tecnologías y herramientas que apoyan dichos procesos de la logística. Bueno, en una cadena de abastecimiento va a estar presente la logística, ya que una cadena de abastecimiento tiene como objetivo abastecer los materiales necesarios en cantidad necesaria, calidad y tiempo requeridos al costo más bajo posible, lo cual será traducido al mejor servicio al cliente. Entonces, acá nosotros podemos ver esta imagen que tenemos a la derecha. Entonces, vamos a analizarla un poco. ¿Qué tenemos en la cadena de suministro? Podemos encontrar varios elementos. La cadena de suministro en sí es como si fuese un sistema. Y ustedes saben que por dentro de un sistema hay una serie de elementos que están relacionados entre sí y que interactúan entre sí. Entonces, en una cadena de abastecimiento normalmente hay unos flujos de información, unos flujos de materiales. También hay unos actores que están involucrados en que la cadena de suministro pues funcione y también hay unos procesos que también pues hacen parte de los elementos de la cadena de suministro o la cadena de abastecimiento. Por ejemplo, acá,
Acá nosotros podemos identificar un actor clave que viene siendo el proveedor. Y si bien acá no está el otro actor clave en la cadena de abastecimiento, que es el cliente, digamos que acá lo relacionan con el producto, ¿sí? El producto que se le entrega al cliente. Em, el proveedor que nos provee materias primas o materiales que van a ingresar acá a la empresa. Entonces va a ingresar materias primas que van a ser transformadas a través de un proceso de producción para generar un producto terminado, el cual pues finalmente a través de un proceso de logística llamado distribución se va a distribuir el producto final al cliente. Recordemos también que en una cadena de abastecimiento hay un flujo de bienes. Esto lo recordábamos y lo repasábamos la clase pasada. El flujo de bienes o de materiales va en sentido desde los proveedores hacia los clientes. Y el flujo de la información va en sentido contrario, es decir, desde los clientes hasta los proveedores. Esto ustedes ya deben saber por qué, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cuál es el objetivo de las cadenas de abastecimiento? El objetivo de las cadenas de abastecimiento son ciertos objetivos particulares que los voy a mencionar a continuación. En primer lugar, optimizar las cadenas en la gestión de suministro al contar con mayor visibilidad de la misma y mejorar la comunicación entre los ejecutivos que participan en ella. Si yo solamente me enfocase en los procesos logísticos de la empresa o solamente me enfocase en la producción, realmente no podría tener una vista integral de toda la cadena de abastecimiento y no podría generar cambios representativos en la empresa y pues en toda la cadena de abastecimiento. Entonces, por eso es que uno de los objetivos de, digamos, de analizar las cadenas de abastecimiento y trabajar en conjunto todos los procesos es que yo puedo tomar decisiones eh, mejores que afecten a toda la cadena de abastecimiento y no solo a una parte, porque si solo afecta a una parte, las decisiones que yo estoy tomando en la cadena de abastecimiento, pues puede que las otras partes luego empiecen a tener problemas y no lo estaría haciendo entonces a la final de manera integral. Otro objetivo de las cadenas de abastecimiento es disminuir los costos a través de la optimización de su stock, logrando una gestión eficiente. ¿A qué se refiere este segundo objetivo de la cadena de abastecimiento? Ustedes ya deben saber por la materia de recibo, almacén, de recibo, almacén e inventario la importancia de poder definir la cantidad de inventario que va a manejar la empresa. ¿Por qué? Esto es un repaso pequeño. Si decidimos o si la empresa estima o va a trabajar con un inventario muy alto, es decir, con grandes cantidades de mercancía, esto va a significar en grandes costos de almacenamiento para la compañía, porque a mayor cantidad de inventario la empresa debe buscar bodegas más grandes, debe buscar, por ejemplo, estanterías más grandes, equipos más eficientes, más grandes, más personal para que puedan gestionar todo el movimiento del inventario y para que también puedan ayudar a mantener el inventario en buenas condiciones. Esto acarrea entonces todos estos costos que les acabo de decir, pero si pedimos o si la empresa va a manejar una mínima cantidad de stock o de inventarios, es decir, sí, la cantidad de mercancías con la que va a trabajar y va a manipular en la empresa es poca, puede que caiga en lo siguiente, y es que cuando un cliente vaya a pedir artículos o productos de su deseo y no los encuentre porque hace falta inventario, este cliente lo más probable es que decida irse para la competencia y entonces vamos a perder una compra potencial y pues a la final eso es pérdidas para la empresa, pérdidas de utilidad y a la final pues eso también representa pérdidas de clientes, se daña la imagen de la empresa, ¿sí? Entonces tener muy poco en inventario trae estas consecuencias de pérdidas de clientes, pérdidas de utilidad y tener mucho inventario acarrea costos de almacenamiento. Bueno, el tercer objetivo de las cadenas de abastecimiento es generar ingresos mejorando los niveles de servicio al cliente al proveer los productos que demanda. Bueno, de hecho hay muchas formas de poder satisfacer al cliente o de brindarle un muy buen nivel de servicio al cliente
Dentro de estas estrategias que se usan para mantener al cliente satisfecho, para mantenerlo bien, para que siga con nosotros y no se vaya para la empresa, para la competencia, perdón, por ejemplo, es tener producto en inventario, que cuando él vaya a pedir producto siempre encuentre, porque si no encuentra, pues ya sabemos qué es lo que va a pasar, se va a ir para la competencia. Otra forma de, digamos, de suministrarle un muy buen servicio al cliente es haciendo que sus pedidos lleguen a tiempo, que si él hizo un pedido el día de hoy y el sistema le dice que se lo va a entregar en 3 días o en 2 días, pues bueno, que se cumpla con ese tiempo o que sea mucho menor, pero que no sea más de eso, es decir, que no sean 4, 5, 6 días o que, por ejemplo, la empresa luego le notifique que se le perdió el paquete y que va a tener que enviarle otro, ¿sí? Esto hace que el cliente deje de confiar en la empresa, en los tiempos que ha pactado con el cliente y el cliente eventualmente pues también no va a volver a la empresa, se va a perder y se va a ir para la competencia. Otra forma de, digamos, de satisfacer al cliente es teniendo los productos cerca. Entonces, una empresa que esté cerca del cliente va a ser muy beneficioso para el cliente porque si lo tiene cerca quiere decir que el cliente va a preferir ir hasta sus instalaciones o hasta, bueno, sus puntos de venta para conseguir el producto en vez de pues tener que trasladarse largas distancias para conseguir el producto en otra, con la competencia o con otra compañía. Entonces, bueno, hay muchas formas de satisfacer a un cliente, pero en general la cadena de abastecimiento tiene por objetivo este. Este es uno de los grandes objetivos que tiene la cadena de abastecimiento. Bueno, ¿qué otro objetivo tiene la cadena de abastecimiento? Otro objetivo es que pretende incrementar el intercambio de información, mejorando la capacidad de respuesta frente a los cambios imprevistos de la demanda. ¿Y a qué me refiero con esto? Ustedes ya saben la importancia de la información para poder tomar buenas decisiones, sobre todo de parte de aquellos que tienen altos cargos en una compañía, ¿cierto? Entonces, favorecer o propiciar el intercambio de información entre las diferentes áreas de una empresa y con los actores principales de la cadena de abastecimiento va a hacer que cuando se presente un problema o una eventualidad en la cadena de suministro, cualquier actor o los actores indicados puedan responder rápidamente a dicho problema dándole una solución pues efectiva, eficiente, al menor costo posible, lo más pronto posible, entre otras cosas. ¿Y qué es esto de cambios imprevistos en la demanda? Ustedes saben que, bueno, creo que ustedes ya conocen el concepto de la demanda, ¿cierto? Me voy a asegurar primero preguntándoles a ustedes. ¿Conocen el concepto de la demanda? Ok, gracias Esteban por responder. Listo. Entonces, en pocas palabras, la demanda es lo que nos pide el cliente en cierto periodo de tiempo, ¿sí? A veces nosotros creemos saber cuál es esa cantidad que nos va a pedir el cliente. Entonces sabemos, bueno, los días jueves, el cliente nos suele pedir 10 unidades o nos suele pedir 100 unidades o 1000 unidades o 552 unidades, etcétera. Y nosotros creemos eso, como que cada jueves el cliente nos pide esa cantidad, pero si de pronto llega un jueves en que el cliente, por ejemplo, me pide el doble de lo que normalmente me pide, la idea es que la empresa pueda responder ante esa necesidad del cliente para que lo tenga ahí y no lo vaya a perder. Y para eso es importante pues la información, el gestionar muy bien la información, ¿sí? Otro objetivo particular de la cadena de abastecimiento es mejorar los índices de cumplimiento de pedidos y ampliando los márgenes de los productos. Entonces, a qué me refiero con esto? Justamente a lo que les explicaba en este objetivo de la cadena de abastecimiento. Importante para que, digamos, el objetivo principal o uno de los objetivos principales de la cadena de abastecimiento es satisfacer al cliente y pues generar utilidades para que la empresa pueda seguir existiendo a lo largo del tiempo.
Entonces, digamos que si no se tienen clientes felices, si no se tienen clientes felices, los clientes se pierden, no pagan, no se generan ingresos para la compañía queda en bancarrota y desaparece la compañía. Entonces, por eso, digamos que las acciones enfocadas en el cliente son importantes para que la empresa siga existiendo a lo largo del tiempo. Y una forma de que la empresa siga existiendo a lo largo del tiempo a través de que los proveedores pues le compren a la empresa es que se cumpla con los pedidos. Y hay varios indicadores de cumplimiento de pedidos. Uno de estos puede ser como cumplirle con los tiempos, cumplirle con las cantidades, cumplirle con la calidad del producto que ellos están pidiendo, entre otras cosas. Si no se cumplen con estos síntesis de cumplimiento de pedidos hacia el cliente, él va a empezar a colocar quejas, va a empezar a hacer reclamos, de pronto va a empezar a hacer devoluciones y todo este tipo de efectos a raíz del incumplimiento de pedidos, pues trae sobrecostos para la empresa. Entonces, por eso uno de los objetivos de la cadena de abastecimiento es mejorar esos índices de cumplimiento de pedidos y pues ampliar los márgenes de los productos. ¿Alguna inquietud hasta el momento? ¿Ninguna? Ok, bueno, entonces sigamos. ¿Cuáles son los elementos de la cadena de abastecimiento? Entonces, existen 5 elementos que interactúan entre sí y que finalmente integran lo que es una cadena de abastecimiento. Estos elementos son los proveedores. Acá digamos que en vez de elementos yo podría decir más bien como actores. Existen 5 actores que interactúan entre sí y que finalmente integran lo que es una cadena de abastecimiento. Estos actores son, porque realmente hay más elementos en la cadena de abastecimiento, están los procesos de almacenamiento, los procesos de gestión de inventario, los procesos de despacho, los procesos de distribución, etc. Pero bueno, los actores vendrían siendo los proveedores, los fabricantes, el transporte, los transportadores, los distribuidores y los clientes, siendo que los más importantes son estos, los proveedores, los proveedores y si los fabricantes, transportadores y distribuidores hacen parte de la empresa, pues el tercer cliente principal de la cadena de abastecimiento vendría siendo la empresa. Porque ciertamente hay empresas que son al mismo tiempo fabricantes, transportistas y distribuidoras. Hay otras que no. Hay otras empresas que lo que hacen es tercerizar todas estas actividades, ¿sí? Bueno, entonces pues elementos importantes esos. Ahora, ¿qué estrategias existen para la optimización de las cadenas de abastecimiento? O sea, ¿qué estrategias ustedes como ingenieros pueden llegar a implementar algún día para mejorar una cadena de abastecimiento? Entonces, en primer lugar, hay que identificar los problemas para con los problemas implementar estrategias de mejora o darle solución a dichos problemas. Digamos que uno no puede optimizar algo, uno puede mejorar algo si uno no identifica anteriormente los problemas. Entonces, la administración de la cadena de abastecimiento tiene que tratar eh, algunos problemas relacionados con los elementos que vimos anteriormente y estos son. Entonces vamos a ver cada uno de estos. Bueno, acá creo que está al revés. No, mejor así. Bueno, vamos a leer esto de atrás hacia adelante. Vamos a empezar con la administración del inventario. ¿Por qué con la administración del inventario? Porque la mercancía que recibimos de los proveedores es una de las primeras actividades que se hacen en la cadena de abastecimiento y una vez se recibe la mercancía de los proveedores, cuando esta se verifica y luego se almacena, digamos, deja de recibir el nombre de mercancía para llamarse ahora inventario, el inventario que tiene en estos momentos la empresa. Administrar el inventario es cosa seria y realmente tiene un gran impacto en la cadena de abastecimiento, por lo que les contaba anteriormente. Si
la empresa llega a definir mucho inventario, esto va a suponer costos de almacenamiento, pero si llega a, digamos, a definir muy poco inventario, entonces esto va a representar un problema de escasez y de faltantes que a la final pues no va a tener feliz al cliente. Entonces aquí en la administración del inventario, digamos, qué problemas podemos encontrar. La cantidad, que es lo que les hablaba anteriormente, y localización del inventario, incluyendo materias primas, productos en procesos y mercancías acabadas. Ahora, ya les hablé acerca de la importancia de definir la cantidad, que ni tanto ni poco, ni tanto por costos de almacenamiento, ni muy poco por escasez, faltantes y pérdida del cliente. Pero ciertamente el otro problema que existe acá en la cadena de abastecimiento es dónde vamos a localizar el inventario. Entonces, pues como ustedes ya vieron, en recibo, almacén, inventario hay una serie de estrategias para poder localizar, por ejemplo, el inventario. Ustedes saben que el producto o los productos que más rotan, es decir, los que suelen ser más pedidos por el cliente, suelen estar muy cerca de una salida, de la salida de un centro de distribución para que el operador cuando vaya a listar el pedido del cliente no tenga que desplazarse grandes distancias en el almacén y pueda hacer el pedido pues muy rápido y pueda así cumplirle al cliente. Entonces esto digamos que es otro problema que encuentra soluciones en diversas estrategias de la logística. Bien, otro problema es la gestión de la información y aquí pues encontramos como las siguientes variantes de los problemas. Tenemos acá dos. La primera es integrar los sistemas y los procesos a través de la cadena de suministro para compartir la información valiosa. Entonces, ya saben la importancia de integrar, de que la información fluya a través de la cadena de suministro para que todos los actores y áreas encargadas puedan tener información disponible, veraz, precisa, para que pueda tomar decisiones rápidas y pueda actuar pues con rapidez ante los problemas que se les presenten y ante los desafíos que surgen. Otro punto a señalar es incluir señales de demandas, pronósticos, inventario y transporte. Recuerden que una de las cosas que hacemos con la información una vez capturada es analizarla para posteriormente tomar decisiones. Decisiones como cuál va a ser la demanda que va a manejar la empresa, eh, qué resultados nos están dando los pronósticos, qué cantidad de inventario vamos a manejar, cuáles van a ser nuestras estrategias de transporte a través de todo el análisis de la información que estamos recopilando. Entonces, saber gestionar muy bien la información, a la final, digamos que trae como consecuencias hacer todos los procesos mucho más rápido y no enredarnos tanto a la hora de decidir. Bien, el otro punto a destacar es crear una estrategia para la distribución. Es decir, cuando nos tenemos que enfrentar al momento de empezar a distribuir los pedidos que ha solicitado el cliente, entonces, ¿qué estrategia vamos a definir? Entonces, acá está si va a ser centralizado o descentralizado, si va a ser un envío directo hacia el cliente o va a haber un muelle cruzado o cross-docking, si se van a utilizar las estrategias de push y pull. ¿Sí recuerdan las estrategias de push y pull? ¿Recuerdan qué es push? ¿Y recuerdan qué es pull? ¿Qué significa push en español? ¿Cómo? Empujar. Muy bien. ¿Y pull? Sí. Empujar y jalar. Ajá. Push es empujar y pull es jalar. Recordemos cuándo se utiliza la estrategia push. La estrategia push la utilizan sobre todo las empresas que producen grandes cantidades de pedidos y digamos que producen bajo demanda, o sea, como bajo los pronósticos que se han definido. Ejemplo de cadenas de abastecimiento que manejen estrategia push es, por ejemplo, la leche, que nosotros la encontramos en las tiendas, en los supermercados,
También unas cadenas de abastecimiento que manejen estrategia push es, por ejemplo, el jabón en polvo. En general, los productos de la canasta familiar suelen ser productos que están gestionados bajo una cadena de abastecimiento tipo push. Es decir, que estos productos son empujados hacia el mercado. O sea, las empresas crean toda la cadena de abastecimiento para que le llegue al cliente y el cliente pues simplemente tenga que ir a un centro comercial o a una tienda y comprarlo y ya. Al contrario de la estrategia push está la estrategia pull, en donde el cliente es el que jala el pedido. Es decir, la empresa no, no hace o no empieza a producir hasta que el cliente no le haga el pedido de su producto. Ejemplo de cadenas de abastecimiento tipo pull, por ejemplo, vendría siendo la ropa que le mandamos a hacer a la modista, o vendría siendo, por ejemplo, la construcción de un edificio que no se empieza a hacer hasta que yo se lo pida a una contratista o a una empresa que me haga un edificio. O bueno, otro ejemplo de estrategia pool podría ser un restaurante que no empiezan a preparar, bueno, un restaurante, por ejemplo, de comidas rápidas, que no preparan una comida rápida hasta que el cliente no pida dicha comida rápida, ¿sí? Eso serían algunas cadenas de abastecimiento tipo push y tipo pull. Es importante que recuerden estas dos, la mayoría son tipo push. Se podría decir que sí, digamos en gran parte las cadenas de abastecimiento son push, aunque hoy en día se ve muchísima variedad tipo pull. Por ejemplo, a ver qué otro producto puede ser tipo pull. Esas camisetas que son estampadas, o por ejemplo esos vasos también que son estampados y que son diseñados bajo lo que uno quiera, la creación de un portátil, por ejemplo, sí, también, desde cero, ¿no? Es decir, quiero que se queden con el concepto de que pull, un producto fabricado bajo la estrategia pull, es aquel que la empresa no empieza a producir hasta que le llegue el pedido de un cliente. Si no le llega nunca, si en un día no le llega el pedido de un cliente, pues la empresa pues no va a tener producción. Sí. Esto pues tiene algunas ventajas y unas desventajas que creo que ustedes ya vieron conmigo, con la profesora Cielo en recibo, almacén, inventario. Carpintería, por ejemplo, es otro ejemplo de tipo pool, digamos un taller de carpintería que fabrique bajo el pedido de un cliente. Bien, bueno, y otra estrategia finalmente puede ser la logística de terceros, que digamos que definitivamente yo no quiero hacer la distribución del pedido al cliente, no la quiero hacer, entonces voy a contratar a una distribuidora para que me haga toda esta gestión logística de enviarle los pedidos al cliente. Entonces, pues la empresa simplemente va a tener es que elegir cuál va a ser la distribuidora idónea para sus propósitos. Bueno, y finalmente tenemos la configuración o configurar la red de distribución. Aquí en la configuración de la red, entonces hay que definir lo siguiente. El número y localización de proveedores. Entonces, ¿cuántos proveedores vamos a manejar y dónde van a estar ubicados? ¿Dónde van a estar? No, ¿dónde están ubicados esos proveedores? Porque los proveedores ya están ubicados. Sí. Entonces eso, en primer lugar, mi red, hay que reconocer que una red, así como digamos la red de una telaraña, ¿verdad? Voy a hacer acá como el bosquejo rápidamente. Digamos si yo tengo una telaraña, esperen, estoy dibujando mal esto. Chan, chan, chan. Entonces supongan que esto es una telaraña. Telaraña, telaraña, chan, chan. Y ustedes saben que la telaraña tiene como varios puntos en común, ¿no? Tiene varios puntos para que pueda hacer esa red. Por ejemplo, ¿qué puntos? Tiene, por ejemplo, este punto de acá, este punto, espera, lo hago con otro color. Este punto de acá, este punto de acá, este punto de acá, este puntico de acá. Bueno, todos los punticos en los que haya como conexiones de hilamentas de la telaraña son los punticos de la red.
Pues imagínense entonces esa red de telarañas. Ahora vamos a intentar cómo asemejarla a una a una red de la cadena de abastecimiento. En una red de una cadena de abastecimiento encontramos puntos representados por los proveedores. También encontramos puntos representados por los clientes. También encontramos puntos que vienen siendo las diferentes fábricas de producción de la empresa, porque a veces puede ser una, como pueden ser dos, tres. Puede que dos estén ubicadas en este país y las otras tres estén por fuera del país. También otros puntos, también otros puntos de la red pueden ser los centros de distribución, las bodegas, etcétera. Entonces, todo esto, todos los componentes de la cadena de abastecimiento interactúan entre sí de tal manera que forman una red. Por ejemplo, los proveedores van a tener que interactuar en algún momento con la bodega en la que se recibe la materia prima. Entonces, ahí ya hay un punto de conexión. La bodega de materia prima va a tener que interactuar con la planta porque ustedes saben que de la bodega de materia prima se pasa pues materia prima para la planta. De la planta va a tener que interactuar con el centro de distribución porque pues una vez terminado el digamos transformada la materia prima en producto terminado, el producto terminado va a un centro de distribución. Y el centro de distribución, digamos que interactúa con muchos transportistas que también hacen parte de los elementos de esta red. Y a la final estos transportistas van a interactuar con los clientes. Entonces todo como que se une y todo forma una red. Entonces, una de las, digamos, de los desafíos que tiene la cadena de abastecimiento para poder mejorarla es configurar esa cadena de distribución de red. O sea, ¿cómo voy a configurar yo todo esto? ¿Quiénes van a ser mis proveedores estratégicos? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Dónde voy a ubicar las fábricas? ¿Cuántas fábricas voy a tener? ¿Dónde voy a ubicar los centros de distribución? ¿Cuántos centros de distribución voy a tener? ¿Cuántas tiendas voy a tener? Etcétera. Entonces todo esto se define en la configuración de la red de distribución. Bueno, ¿y por qué implementar? Entonces vamos a ver por qué implementar. La gestión, o sea, gestionar la cadena de suministros o la cadena de abastecimiento está surgiendo como la combinación, déjame un segundito, la combinación de la tecnología y las mejores prácticas de negocio en todo el mundo a través de su implementación. Voy a resaltar acá. Las compañías mejoran, o qué es lo que pretenden estas, las compañías pues lo que quieren es mejorar. Ay, ¿esto por qué? Esperen un segundo. Las compañías mejoran sus operaciones internas creando estrategias para lograr mayores ahorros y beneficios al mejorar los procesos y los intercambios de información que ocurren entre los asociados de negocios. Entonces, pues nuevamente acá a la derecha tenemos un bosquejo de lo que vendrían siendo algunos procesos, algunos actores y algunos elementos principales de la cadena de abastecimiento. Materias primas que son extraídas por los proveedores, que luego los proveedores se las llevan a la empresa, estas son almacenadas en una bodega de materias primas, permanecen allí un tiempo, luego las materias primas son solicitadas por las fábricas transforman las materias primas en producto terminado, dicho producto terminado suele ir a un centro de distribución en el que el producto terminado permanece un buen tiempo ahí ya digamos se llamaría inventario de producto terminado, el que permanece en el centro de distribución y desde allí se gestionan todos los pedidos de los clientes para que finalmente los distribuidores puedan llevarle al cliente los pedidos que están solicitando de los productos deseados y finalmente pues el cliente pueda consumirlos o utilizarlos, ¿sí? Eso viene siendo como un orden rápido de la cadena de abastecimiento y bueno, ¿por qué la importancia de gestionar? Es importante que quede claro que debe haber una cooperación entre todos estos y la compañía es la que se encarga de hacer que dicha cooperación sea posible, que los materiales fluyan a través de la cadena de abastecimiento y que la información también fluya en la cadena de abastecimiento, que interactúen, que todos sepan, que estén unidos para que puedan
abordar los problemas que se presenten de una manera eficaz, eficiente, tratando de reducir siempre costos, satisfaciendo al cliente, entre otras cosas. Y pues para todo esto es importante la gestión de la información, la gestión de las tecnologías, entre otras cosas. Bueno, ¿por qué más implementarlo? Generalmente las organizaciones tienen el reto, qué pena. Bueno, les decía, generalmente las organizaciones tienen el reto de dar respuesta rápida a los requerimientos de sus clientes, ¿sí? Porque si no se les da respuesta rápida, entonces pues el cliente no va a estar satisfecho y se va a perder dicho cliente. Para lograr esto, es decir, para poderle dar una respuesta rápida a los requerimientos del cliente, es necesario contar con las soluciones tecnológicas que les permitan intercambiar de forma automática el flujo de información e integración de las diferentes partes de la cadena de suministro. Acá quiero hacer un paréntesis y hablarles acerca de la importancia de que las cadenas de abastecimiento se actualicen y empiecen a utilizar herramientas de automatización, tecnologías de la información, tecnologías de la comunicación, para que puedan ser competentes en el mercado. Digamos que una compañía que no se esté modernizando, que no se esté actualizando, va a quedar rezagada en el tiempo y a la final pues va a perder clientes y perdiendo clientes pues sencillamente no va a ser rentable y pues la empresa va a quedar en bancarrota. Entonces, de alguna manera hay que empezar a ser conscientes de que tenemos que ser flexibles y adecuarnos como a estas propuestas que nos propone el mercado y la industria para ser pues cada vez como más eficientes. Esto hace parte de ser competentes digamos, en este mundo de la industria, de las compañías, de las organizaciones. Cierro paréntesis. La falta de coordinación y comunicación en las etapas de compra, producción, almacén y distribución puede representar un exceso de inventarios. Acá voy a resaltar esto nuevamente, lo resalto porque vamos a hablar enseguida de lo que es el efecto látigo, que tiene que ver mucho con esto. Voy a volverlo a mencionar para que les quede como un poco claro o entremos en contexto del efecto látigo que vamos a ver más adelante. Entonces, la falta de coordinación y comunicación en las etapas de compra, en las etapas de producción, en las etapas de almacén y distribución pueden representar exceso de inventario o falta de productos, es decir, puedo tener un exceso de productos o falta de productos. Y por ende, cualquiera de las dos, si tengo exceso de inventarios o si tengo falta de productos, cualquiera de las dos me va a hacer incrementar los costos en general, digamos que va a hacer que se incrementen los costos. Si es por exceso de inventarios, los costos que van a incrementar son los costos relacionados con el almacenamiento. Recuerden que entre más inventario yo tenga, más costos relacionados al almacenamiento de estos y a la gestión de estos. Y entre menos inventario tenga, digamos, esto va a estar representado en pérdidas de utilidades y pérdidas de cliente. Y los dos pues son costos para la empresa, ¿sí? Entonces cualquiera de estas dos eventualidades hace que se incrementen los costos y haya pérdida de almacenaje, afectando directamente en sus recursos económicos y disminución de clientes. Importantísimo acá resaltar esto. Bueno, entonces, uno de los aspectos importantes de la cadena es la sincronización. Voy a resaltar también esto. Uno de los aspectos importantes en la cadena es la sincronización. Cualquier falla en algún punto de la cadena va a crear un efecto en cadena, tanto hacia atrás como hacia adelante,
provocando atascos y bloqueos. Repito nuevamente este pedazo. Dice, cualquier falla en algún punto de la cadena, y para eso voy a traer una imagen por acá, a ver, imágenes en línea. Cadena, denme un segundito. ¿Dónde habrá una cadena? ¿Qué dices? Qué pena. Ah, ok, gracias. Bueno, acá está la cadena. Ay. Cadena. Y también voy a traer un dominó para que nos recreemos la importancia de esto. Dominos con tilde en la O, sí, este. Chicos, sí, yo sé, es que esta materia es muy, muy teórica. Yo sé que es mucha información, pero pues digamos que eh, es por lo que esta materia es muy teórica. Hay otras materias que son más numéricas y pues no hablo tanto. Digamos que hacemos más como ejercicios. Pero bueno, en esta ocasión, digamos que mi objetivo es tratar de explicarles como al máximo, ¿no? Yo desde un principio les dije que esta materia iba a ser muy teórica. Bueno, entonces, acá, veamos esta cadena. Ustedes saben que si un eslabón de la cadena se daña o se rompe, la cadena deja de funcionar. ¿Sí? Entonces, pues ya la cadena no tendría ninguna razón de ser. Por eso, pues, es importante que todos los eslabones de la cadena funcionen y estén bien para que la cadena pues sea una cadena y cumpla con su propósito. Ahora, lo otro de lo que se habla acá es que dice cualquier falla en algún punto de la cadena puede crear un efecto en cadena tanto hacia atrás como hacia adelante provocando atascos y bloqueos. Entonces, si yo por ejemplo llego a empujar este dominó que está acá, ya sea hacia acá, bueno, si lo empujo hacia acá, lo que va a pasar es que estos dos dominós se van a caer, ¿cierto? Y si lo empujo hacia allá, pues lo que va a pasar es que estos dominós se van a caer. Entonces, para que esto no suceda, por decirlo así, para que no haya ninguna falla, lo importante entonces vendría siendo acá mantener, o lo que soluciona el problema a estas fallas es tener una muy buena comunicación entre todos para que todos estén en pie y para que todos funcionen. Entonces, por eso acá dice, de ahí la importancia de regular y controlar los flujos al interior del sistema, sobre todo los flujos de información. Toda anormalidad o variación en el ritmo de los flujos puede ser indicio de algún quiebre. Y bueno, entonces espero que hayan entendido la importancia de manejar una buena comunicación en todos los eslabones, como de tratar de integrar todos los procesos, porque más adelante pues les voy a hablar acerca del efecto látigo o el efecto bullwhip. Por ahora, ustedes me van a regalar 10 minuticos de receso. Son las 5:03 de la tarde, nos veríamos a las 5:13. ¿Listo? Volví. Entonces, sigamos por acá. Vamos ahora sí a ver el efecto bullwhip o el efecto látigo que se produce en las cadenas de abastecimiento. ¿Qué es el efecto Bullwhip o el efecto látigo? Es la tendencia a una excesiva fluctuación. ¿Ustedes saben qué significa la palabra fluctuación?
Manuel sabe, Valentina también. Vamos a ver si por acá puedo encontrar fluctuación, una palabra, una imagen que de pronto represente la fluctuación. Más o menos, más o menos. Bueno, fluctuaciones que varía mucho, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Por ejemplo, digamos como esto, podríamos colocar. Entonces, fluctuaciones que varía mucho, que en unos momentos está, no sé, en 20, en otros momentos está en 5, en otros en 10, en otros en 15, en otros, etcétera. O sea, nunca es algo como muy estable y la estabilidad o no reconocer esos patrones en una empresa puede traer ciertas consecuencias. Entonces, es la tendencia a una excesiva fluctuación de los inventarios y pedidos que se reciben en los niveles upstream o primarios de la cadena de suministro, es decir, en los primeros niveles de la cadena de suministro. Upstream es, espérenme un segundo, les busco por acá, les traduzco de una vez. Up es de arriba y stream es de corriente. Entonces, upstream, digamos que vendría siendo como río arriba, por decirlo así, de la cadena de abastecimiento. Entonces sí, es una excesiva variación o fluctuación de esos inventarios, de la cantidad de inventarios que maneja la empresa. A pesar de que en muchos productos la demanda de mercado es constante, es decir, yo sé que todos los días a mí un cliente me va a pedir, por ejemplo, 20 unidades, lo que es el aprovisionamiento, o sea, lo que yo le voy a pedir a mi proveedor y los inventarios fluctúan en gran medida en las diferentes etapas del proceso de producción hasta llegar al consumidor final. Ya igual les voy a explicar un poco más en qué consiste el efecto látigo. Entonces, se refiere al incremento, digamos que otra forma de definir el efecto Bulbit o el efecto látigo, perdón, es que se refiere al incremento en la variabilidad en dirección upstream, recordemos upstream es como río arriba, en la cadena de suministro. Como los diferentes elementos de la cadena de valor o la cadena de suministro o la cadena de abastecimiento no comparten información sobre los inventarios ni demanda, el efecto bullwhip puede tener un impacto en los niveles de aprovisionamiento en la cadena. Es decir, casi involuntariamente el efecto puede producir desabastecimiento. Entonces, el efecto bullwhip es uno de los principales causantes de las inestabilidades en el proceso de gestión de demanda que se producen a lo largo de la cadena de suministro. Voy a ponerles un ejemplo. Acá voy a crear un pequeño cuadro de texto para ponerles como un ejemplo. Entonces, supongan que el cliente me pide para la otra semana 20 unidades. Si yo no llego a tener una buena comunicación con el, digamos, con el centro de distribución, entonces el centro de distribución, esperen, hago acá lo siguiente. Voy a escribir antes esto. Normalmente el cliente me pide, a ver, qué sé yo, 10 unidades, por ejemplo. Pero resulta que el día de hoy el cliente me pidió para la otra semana 20 unidades, o sea, me pidió 10 más. Si yo no tengo una buena comunicación con, por ejemplo, el centro de distribución, entonces el centro de distribución, ¿qué va a hacer? El centro de distribución va a decirle a la fábrica, no, pues preparemos, ¿qué? Sí. Preparemos solo 10 unidades para la próxima semana. Para la próxima semana para el cliente X, que es el que me está pidiendo, ¿sí?
Listo. O bueno, 10 no, pongámosle 12, él dice, o 15. Si el centro de distribución no tiene digamos, comunicación con el fabricante dice, bueno, pues produzcamos las 10 unidades que normalmente me pide el cliente. Y entonces para producir esas 10 unidades que normalmente pide el cliente, entonces el fabricante le pide al proveedor, digamos, la materia prima exacta para producir las 10 unidades. Entonces a la final, cuando se le quiera entregar el producto al cliente, ¿qué vamos a tener? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Va a pasar que como no hubo una buena comunicación y no fluyó la información en la cadena de suministro, va a haber un desabastecimiento para el cliente y al cliente no se le van a entregar 20 unidades, sino se le van a entregar solamente 10, las que el fabricante piensa que siempre es lo que le va a pedir el cliente. Ahora, Profe, sí, dime. como una imprecisión en la demanda. No es tanto eso, sino que no hay una... Esto es más como, este efecto se da porque no hay buena comunicación entre las diferentes áreas y a veces se pide muy poco y a veces se pide mucho. Eso realmente es un poco más, digamos, como un poco complejo, no, tiene más variantes de las que yo les estoy explicando, pero les quiero dar como una primera idea. Puede pasar lo contrario, puede pasar lo contrario, puede que el cliente le pida a la empresa 20 unidades, ¿sí? Ok, listo, el cliente le pide 20 unidades, pero el centro de distribución va a decir, bueno, yo voy a pedirle a la fábrica 20 unidades más, no sé, qué sé yo, otras 10 que le quede debiendo al cliente la semana pasada, entonces puede que le mande pedir a la fábrica 30. Y el fabricante, por no escuchar bien o por no recibir esta información bien, dice, bueno, el centro de distribución por ahí me dijo que 30, pero yo creo que es mejor producir 40. Producir 40 porque siempre es mejor tener de más y qué tal que el cliente me pida más, etcétera y etcétera, y entonces al proveedor se le va a pedir como lo necesario o incluso más para producir 40 unidades. Entonces, ¿qué va a pasar a la final cuando no hubo buena comunicación entre estos actores de la cadena? Que se va a producir en exceso y todo el tiempo es así, como que se va creando un efecto cada vez más grande. Voy como pidiendo más y más y más y me voy llenando de inventarios y es un efecto, el efecto látigo. A ver, les muestro, les voy a compartir un momento Google para que ustedes vean cómo sería el efecto látigo acá como con imágenes, por ejemplo. Este es un efecto látigo, ¿sí? Este me parece bien bonito, como lo voy a colocar acá en estas diapositivas. Voy a borrar esto. Miren. Entonces, el efecto látigo. El cliente pide poco y a la final, digamos por no haber buena comunicación, o sea, lo ideal, digamos lo ideal es que si el cliente pide esto, el proveedor suministre esta cantidad. O sea que ojalá, digamos, si hubiese muy buena comunicación, ¿qué pasaría? No habría el efecto látigo y digamos que la onda sería así. Si hubiese buena comunicación, todo estaría coordinado y se pediría a los diferentes actores lo que es. Pero como no hay buena comunicación, entonces ¿qué pasa? Pasa justamente lo contrario, que se crea el efecto látigo. El cliente pide esto, pero entonces el minorista va a pedir esto y el minorista le pide al distribuidor esto y el fabricante entiende otra cosa y luego el proveedor entiende otra cosa y se termina pidiendo mucho más de lo que se necesita y a la final la empresa se llena de inventarios y ustedes saben que muchos inventarios representan costos para la empresa, ¿sí? Entonces, bueno, más o menos en esto consiste el efecto látigo. Sin embargo, como yo les dije al principio de la clase, yo les voy a dejar una pequeña tarea de investigación para que lean un artículo del efecto látigo y puedan entender pues mucho mejor porque esto tiene otras variantes.
Ahora, ¿cuáles son las características de... Sí, yo estoy hablando, ¿tú no escuchas? ¿Los demás me escuchan? Sí, profesora. Ah, bueno, entonces de pronto es Yo Valentina. sí, profe. Ok, bueno, entonces, efecto látigo. ¿Cuáles son estas características de ese fenómeno que acabamos de ver acá? La variabilidad de la cadena de suministro se atribuye a varios elementos, o sea, ¿por qué existe esta variabilidad? Porque no es como yo se los dibujé en un principio, como con azulito. Primero, por falta de información entre los proveedores y los compradores intermedios. Si hubiese una comunicación un poco más directa entre estos actores y estos actores, pues realmente se pediría casi que lo justo para atender la demanda del cliente y no incurrir luego en compras de exceso, ¿sí? Otra característica, que hay manejo sin orden en los pedidos de producción generando volatilidad en los envíos. Bueno, esto no sé, no creo que esté acá, pero para que no se dé este efecto látigo hay que gestionar toda la cadena de abastecimiento y gestionar toda la cadena de abastecimiento es mirar integralmente qué es lo que está pasando con todos los procesos en los que se involucran estos actores. Si yo gestiono todo integralmente, a la final yo voy a poder tener un proceso así, que digamos que sería lo ideal para no tener sobrecostos, ¿sí? Pero eso es muy difícil, a veces es muy difícil porque como la cadena de abastecimiento es tan grande, digamos que gerenciarla es complicado, es complejo. Y bueno, hay personas que de pronto no saben hacer muy bien su trabajo y solo se terminan enfocando en los procesos que tienen que ver solo con el cliente o en los procesos que tienen que ver solo con la fábrica o la planta o los procesos que tienen que ver solamente con el proveedor. Y cuando se enfocan solamente en uno de estos procesos, pues no miran todo de manera global y pierden información relevante y valiosa que puede ayudar a gestionar y optimizar esta cadena de abastecimiento. Entonces, bueno, otra característica de este fenómeno es que hay posibles periodos sin demanda de los bienes. Es decir, yo puedo tener algunos periodos en los que a mí no me demanden nada y aún así yo estoy produciendo. Y voy a producir prácticamente para almacenar, porque si no hay pedidos, pues a quién le voy a entregar. Me toca es guardar lo que produzco y esperar a que el cliente me pida. Otra característica del fenómeno es que hay posibilidades de obtener descuentos al por mayor, lo que genera problemas de tiempo. Es decir, hay empresas, digamos que puede que yo diga, el cliente me hizo un pedido de 10 unidades, pero yo como soy tan vivo y el proveedor me dice que si yo le compro 30 unidades me rebaja 1.000.000 de pesos, entonces pues le voy a comprar mejor 30 unidades. Y a la final, digamos 30 unidades de materia prima que luego se van a convertir en 30 unidades de producto terminado, ¿sí? Entonces, a la final, ¿qué voy a tener? Voy a tener sobreproducción. O sea, el cliente solo necesitaba 10 y yo produje 30. ¿Por qué? Porque hubo unos descuentos con el proveedor y yo decidí ahorrarme 1.000.000 de pesos por comprarle 30 unidades de materia prima para luego transformar esas 30 unidades de materia prima en 30 unidades de producto terminado. Ahora, si bien yo me ahorré 1.000.000 de pesos en la compra de materia prima, estoy incrementando los costos de almacenamiento de inventario porque de estas 30 unidades de producto terminado, yo solamente le voy a entregar 10 al cliente y me voy a quedar con 20. ¿Qué hago con esas 20? Les tengo que buscar un, un espacio de almacenamiento en la bodega y si no tengo espacio de almacenamiento en la bodega, me toca que alquilar otra bodega de pronto para almacenar estos 20 productos, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso es, digamos, otra de las características de este fenómeno. Además de esto, también pueden haber pedidos inflados o estratégicos, es decir, aprovechando las condiciones del mercado. Esto como que, ok, por ejemplo, el cliente sí me pidió 10, pero yo siento que la próxima semana me va a pedir 20 o 30 porque yo sé que el mercado como que me lo está insinuando, entonces voy a mandar a producir esas 20 o 30 y me le voy a adelantar a lo que el cliente va a pedir, por ejemplo. Y todo esto, digamos que es falta de información, de saber manejar bien la información, porque yo ahí estoy asumiendo, o de pronto
Estoy haciendo conjeturas de lo que puede pasar, pero no me estoy basando en información real. Y bueno, otra característica es que hay incertidumbre por abastecimiento, es decir, puede generarse pedidos innecesarios. A veces yo tengo la incertidumbre de si me abastezco o no, o en cuántas cantidades me debo abastecer para suplir la demanda, porque a veces no sé ni siquiera bien cómo es la demanda, entonces me abastezco de una cantidad X y a la final esa cantidad X puede ser mucha, más de lo esperado. Bueno, ahora, ¿qué formas? Bueno, antes de seguir acá con las características, perdón, de seguir con la siguiente diapositiva, entonces, por favor, ustedes van a entrar al aula virtual y ahí hay un video. De hecho, yo les voy a pasar el link por acá por el chat para que ustedes puedan ver como un poco más el video de la clase. Un video que va a reforzar como este concepto. Recuerden que ya estamos en la semana 4. La semana 4 estamos viendo la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en la gestión de la cadena de abastecimiento. Este es el video, acá ya están las diapositivas de la clase, este es el video, está acá. Y bueno, acá les copio. Lo que voy a hacer mientras ustedes ven, este video dura casi 8 minutos, ¿sí? Entonces, mientras ustedes ven juiciosos el video, lo que yo voy a hacer es que pues también lo voy a ver, lo voy a proyectar acá para que quede grabado en la clase y voy a silenciar mi micrófono. ¿Listo, chicos? ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que cada vez que vas a un Oxxo y miras el refrigerador siempre esté disponible una Coca-Cola? Todo es gracias a la cadena de suministro. Muy bien, iniciemos definiendo qué es una cadena de suministro. Una cadena de suministro son las actividades relacionadas con el flujo y transformación de bienes desde la etapa de la concepción de un producto hasta el usuario final. Explicaremos lo que es la cadena de suministro mediante el siguiente ejemplo de cómo fabricar un par de zapatos. Primero, el fabricante produce zapatos en León, Guanajuato. Segundo, el fabricante distribuye, es decir, transporta su producto a un centro de distribución. Tercero, llega a tiendas para su consumo final como Walmart. Y por último, el consumidor final compra el producto. Una cadena de suministro óptima causará que los costos del producto disminuyan de manera considerable. Además, el consumidor siempre se mantendrá satisfecho. Sin embargo, no todo es felicidad. Dentro de la cadena de suministro también hay un lado oscuro, el temido efecto latigo, fenómeno que se refiere al aumento de la variabilidad en los pedidos incluso cuando la demanda del mercado es estable. Este fenómeno ocurre generalmente en las cadenas de suministro en las que los miembros están primordialmente interesados en optimizar sus propios objetivos sin considerar los del resto de los miembros. El objetivo principal de la investigación es realizar una evaluación del impacto que tiene la colaboración y suavización de las reglas de reabastecimiento sobre el rendimiento operativo de la cadena de suministro. La parte de la colaboración dentro de las reglas de abastecimiento consiste básicamente en aumentar el grado de sincronización de las políticas de control dentro del inventario de los miembros. En cuanto a la suavización de las reglas de abastecimiento, consistirán en un inventario de reposición periódica en la cual el déficit entre el nivel S y el inventario disponible no se recupera en un solo periodo de revisión. Para cada periodo de revisión se denomina por la cantidad cero, la cual se genera para recuperar solo una parte entre el objetivo del inventario y el nivel actual del inventario disponible. La colaboración y suavización de las reglas de reabastecimiento fueron estudiadas dentro de tres variables de la cadena de suministro. 1. Cadena de suministro tradicional. 2. Cadena de suministro información compartida. Y 3. Cadena de suministro sincronizada. En primer lugar, vamos a explicar la cadena de suministro tradicional, la cual consiste en una estructura descentralizada donde cada miembro toma sus decisiones de forma independiente de las decisiones de sus socios.
En este caso, las empresas toman decisiones operacionales para maximizar sus objetivos locales y por lo tanto emiten pedidos basándose únicamente sobre su propio nivel de inventario sin considerar la situación de los otros miembros. La única información que un miembro genérico recibe de sus socios son los pedidos de su cliente directo. El proveedor no interactúa directamente con el consumidor final y por lo tanto no conoce los datos reales de ventas, sino que el proveedor prevé las tendencias del mercado únicamente en función de los pedidos que recibe desde el minorista. La cantidad de la orden estará representada por la siguiente ecuación. En ella se ven reflejados los efectos que tiene la demanda sobre las ventas, más el valor de inventario y control de stock. Los efectos que tengan la colaboración y el efecto del suavizado de reabastecimiento serán observados en esta ecuación, y a su vez, esta ecuación tiene un impacto sobre los costos variables de la empresa. Después está la cadena de suministro con información compartida. Esta cadena consiste en una estructura descentralizada en la cual los miembros realizan los pedidos de forma independiente. A diferencia de la cadena tradicional, todos los miembros tienen acceso a la demanda del mercado. Las previsiones de demanda del cliente están incluidas en la regla de reposición y la utilizan para tomar decisiones sobre la cantidad pedida al proveedor. Y por último, la cadena de suministro sincronizada. A diferencia de los otros dos tipos de cadena, esta es una estructura lógica centralizada, en la cual todos los miembros efectúan pedidos de modo coordinado. Los miembros se transmiten información en tiempo real sobre sus niveles de inventario, productos en tránsito y datos de ventas al consumidor. El proveedor emite las órdenes de producción en función de la demanda del mercado y considerando todos los inventarios de la cadena como un único inventario. El método que fue utilizado para realizar los experimentos fue a través de la dinámica del sistema o lo que es lo mismo un enfoque de tiempo continuo. Fue necesario que las configuraciones de la cadena de suministro se modelaran a través de ecuaciones diferenciales de primer orden no lineal. El método de definición fue realizado calculando la variación del tipo de pedido, la razón de la varianza del inventario, el promedio del inventario y el inventario promedio general. Los experimentos mantendrán los siguientes parámetros. Los sistemas de serie se componen de 4 eslabones: el fabricante, tienda de mayorista, tienda de minorista y el consumidor. Con los resultados obtenidos, se puede observar que la cadena de suministro tradicional, que a medida que aumenta el efecto del suavizado, el rendimiento operativo de la cadena de suministro mejora, pero el nivel de servicio al cliente empeora. Suavizar la tasa del orden limita notablemente la magnitud del efecto látigo, pero esto puede resultar en un mal servicio al cliente. En cuanto a la cadena de suministro con intercambio de información, el nivel de servicio al cliente se muestra en la misma tendencia opuesta, con respecto al desempeño operativo para incrementar el parámetro del efecto del suavizado, como en las cadenas de suministro tradicionales, pero con menor intensidad. Y finalmente, la cadena de suministro de intercambio de información genera que el efecto látigo, la inestabilidad del inventario y las órdenes intermitentes no se puedan eliminar por completo, pues se reducen con respecto a la cadena de suministro tradicional. Al igual que en la cadena de suministro tradicional, la magnitud de este fenómeno nocivo está relacionado con el nivel del orden del efecto del suavizado. Como conclusión obtenemos que la colaboración dentro de la cadena de suministro tiene un mayor impacto que el orden suavizado. Elimina prácticamente el efecto látigo, además que proporciona estabilidad al inventario y mejora el servicio a clientes. El orden del efecto suavizado mitiga el efecto látigo eficazmente. Sin embargo, también afecta el servicio al cliente. Listo, muchachos. ¿Pudieron ver el video? Sí. Bueno, entonces ahí se mostraban como 3 experimentos. Uno donde se tenía una cadena de abastecimiento, digamos, tradicional, donde cada quien tomaba sus propias decisiones y digamos que basaba su producción o basaba el envío de sus pedidos conforme al anterior. Es decir, digamos, el proveedor solamente mandaba
a extraer materias primas según lo que le dijese el fabricante. El fabricante fabricaba según lo que le dijese el distribuidor. El distribuidor distribuía según lo que el minorista necesitara y el minorista le pedía al distribuidor según lo que el cliente quisiera. Una cadena de abastecimiento tradicional. Solo había como comunicación con el actor anterior. Estaba la otra cadena, que era la cadena compartida, si no estoy mal, donde había un poco más de comunicación. Pero bueno, me interesa más hablarle de la última, que es la cadena sincronizada. Ay, no me acuerdo bien. Sí, sincronizada. Sincronizada, ¿cierto? Donde todos podían saber qué cantidad de inventario tenían en cada momento. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, el fabricante le pide al proveedor, sí, el fabricante le pide al proveedor 30 unidades, ¿sí? Entonces, pero el proveedor, antes de abastecerlo de 30 unidades, va a revisar qué es lo que en verdad necesita el cliente. El cliente de pronto necesitaba solamente, digamos, a ver, necesita 30, sí, él necesita 30, el cliente necesita 30. Sin embargo, el minorista tiene 10, el distribuidor tiene 10 y ya. Entonces los otros 10 los consigue del proveedor. Mejor dicho, si el proveedor supiera el inventario que hay en cada uno de estos actores, no fabricaría los 30 porque sabe que el minorista ya tiene 10, el distribuidor tiene 10 y con los 10 que va a fabricar la empresa, que va a proveer, para los cuales pues se necesita materia prima, con estos 10, 10 y 10 se puede completar los 30 que requiere el cliente. Si no fuese sincronizada, entonces pues lo que hace el proveedor es que el fabricante le dice que tiene, regáleme 30, ok, listo, le regala 30, acá el proveedor entonces ya tiene 30, el distribuidor tiene 10, el minorista tiene 10 y a la final va a haber un acumulado de 50 unidades y el cliente solamente necesitaba 20. O sea, necesitaba 30, entonces solamente me quedo con 20 en inventario. 20 en inventario que preferiblemente no estuviesen en inventario porque ustedes saben que tener producto en inventario es costoso. ¿Sí me hice entender de esta última parte? Sí, que en la sincronizada creo que se llama, pues con el último experimento se maneja el inventario como si fuera uno solo. Exactamente. Es como cuando yo digo, por ejemplo, ustedes van a hacer una fiesta y ustedes necesitan, no sé, voy a decir algo antiambiental, pero para efectos de que me entiendan, necesitan vasos desechables para la gaseosa que van a servir. Entonces, la cantidad de invitados de la fiesta son 60 invitados. Ok, entonces ustedes podrían perfectamente decir, por favor, abuela, vaya y hágame el favor, usted que va para el centro, cómpreme 60 vasos desechables. Y la abuela va y le compra 60 vasos desechables. Pero si ustedes hubiesen tenido mejor comunicación con sus tías, con sus mamás y con sus primos, se hubiesen dado cuenta que su mamá, perdón, tenía como 20 vasos desechables por ahí almacenados, la otra tía tenía otros 20 y el primo tenía otros 20, o sea que no había necesidad en realidad de ir a comprar esos 60 vasos por allá en el centro, sino que su familia se los hubiese entregado. Esto no hubiese pasado. Un abastecimiento innecesario. Exacto, se abastecieron innecesariamente porque su familia tenía en inventario los vasos desechables. Pero pues como ustedes no comunicaron, pues compraron de más. Y entonces lo que van a hacer es que ahora su tía, su prima y su abuela se van a quedar ahí en la casa con esos vasos desechables. Entonces, pues bueno, digamos que esa es la importancia. ¿Cómo se combate a la final el efecto látigo o el efecto bullwhip? Con la centralización y comunicación de la información de la demanda en los diferentes niveles de las cadenas de suministro, con la eliminación de ofertas al consumidor para tener demandas constantes, mayor eficiencia en los pedidos y mejorar la tecnología de la información. Especial importancia en la primera y la última que tienen que ver con la comunicación. Digamos que la comunicación, yo en la primera clase se los dije, la comunicación es la clave de una muy buena relación. O sea, lo que viene siendo
el respeto, la honestidad y la buena comunicación hacen que una relación, digamos, se pueda mantener en el tiempo. Y esto no solo aplica para las relaciones de nosotros, sino también para las relaciones empresariales. Desde que haya respeto entre los actores, haya muy buena comunicación, haya honestidad, que en este caso, pues la honestidad, digamos, haría parte de que eh, se maneje muy bien la información y que se estén comunicando, pues de que haya información también disponible. Esto hace de que se puedan tomar mejores decisiones y puedan ser mucho más eficientes. Les recuerdo el caso de los vasos desechables. Si nos hubiésemos comunicado, seguramente no hubiese habido la necesidad de ir a comprar los vasos desechables. Los hubiese podido obtener de mi familia. Pero como no se comunicó, pues se compraron vasos desechables innecesariamente. ¿Sí? Y la abuela, la mamá y el primo o la prima se van a quedar con esos vasos desechables en sus alacenas o en sus cocinas, ahí guardados sin hacer nada hasta una próxima eventualidad. Entonces, pues bueno, ese es el efecto látigo. Acá en la semana número 4 está entonces las diapositivas de esta clase, está el video que acabamos de ver y como tal no es que haya tarea para la próxima clase, pero está esta lectura del artículo del efecto látigo, que es una lectura en inglés, y de este artículo van a salir algunas preguntas para el parcial. Entonces, pues ustedes lo van a leer. Esa es como la tarea, solo que no es evaluable en esta semana, sino va a ser evaluable en el parcial. Les recuerdo que en la semana 3 yo les dejé, además de un taller en grupo, también les dejé otra lectura de un artículo en inglés. ¿Sí? Y de ahí pues van a salir también unas preguntas para el parcial. Entonces, pues simplemente es leerlo. Si no saben mucho inglés, la idea es que traduzcan. No es muy larga la lectura, entonces pues yo sé que ustedes van a poder. Chicos, ¿tienen alguna inquietud? Profe, la lectura Yo es La sola. lectura, hay una lectura en la semana 3 y otra lectura en la semana 4. Las dos las deben hacer para que se preparen para el parcial. Yo sí tengo una pregunta respecto al video que no entendí muy bien del todo. Sí, cuéntame. Lo de la suavización, ¿a qué se refieren sí con eso? Ok, la suavización de la demanda es un tema que ustedes van a ver en quinto y sexto semestre cuando estén viendo control de la producción y aprendan a hacer pronósticos de la demanda. La suavización de la demanda tiene que ver más que todo con ciertos métodos que se emplean, sobre todo en ingeniería industrial, para hacer como control de la demanda, como para tratar de acercarnos a ese pronóstico. Es decir, que por ejemplo, si el cliente normalmente me pide 10 unidades al día y un día, es decir, si un cliente normalmente me pide entre 10 y 20 unidades al día, ¿cuál sería más o menos el pronóstico de la demanda para la siguiente semana? Más o menos podría ser el promedio, ¿sí? O sea, como 15. Si yo quisiera estimar cuánto me va a pedir el cliente la próxima semana, yo diría, bueno, yo ya sé que dado a que el cliente me ha venido pidiendo entre 10 y 20 unidades, pues yo supongo que la siguiente semana también me va a pedir entre 10 y 20, entonces pues yo voy a producir, no sé, 20 por si acaso, o voy a producir 15 que es el promedio, pero normalmente uno no escoge 10 porque 10 es como lo mínimo que él me pide. Entonces, pues bueno, eso tiene que ver más con tema de pronóstico de la demanda, que la demanda, como les explicaba la clase pasada, la demanda es el pronóstico de la demanda, perdón, que ese tema yo se los explicaba la clase pasada, de hecho que hice un ejercicio con ustedes en Excel de datos históricos y cuánto podríamos predecir que es la demanda de un cliente. Estimar la demanda es una de las tareas que acarrea grandes responsabilidades en la empresa porque a partir de la estimación de la demanda prácticamente se toman decisiones en todas las áreas de la cadena de abastecimiento. Es decir, tratando de pronosticar qué es lo que me va a pedir el cliente en un futuro, es que la empresa empieza a trabajar. Si yo pronostico la demanda en exceso, a la final pues voy a producir en exceso y voy a tener inventario en exceso. Pero si yo pronostico la demanda por debajo de lo que el cliente me va a pedir, lo más probable es que tenga faltantes y cuando yo tengo faltantes el cliente se va a conseguir lo que nosotros no le pudimos dar en la competencia.
Entonces, pues bueno, eso de la suavización de la demanda tiene que ver con los temas de pronosticar la demanda, que es un tema que ustedes van a ver en quinto y sexto semestre y es bien interesante. ¿Listo? Ok, gracias, profesor. Vale, Manuel. Bueno, muchachos. Profe, estas diapositivas están en la semana, ¿verdad? Sí, las diapositivas están en la semana 4. Recuerden que hay 2 lecturas para el parcial. Una está en la semana 3 y la otra en la semana 4. Y no tienen tarea, simplemente hacer esas lecturas que están en inglés. Por lo demás, bueno chicos, feliz fin de semana, juiciosos. Nos vemos Listo. entonces de hoy en 8. Chao. Igualmente, cuídense, que le vaya Gracias, bien. profe. Gracias. Chao, profesor.